por favor, acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Vamos a volver a nuestra serie después de unas vacaciones que nos dimos de la serie. Ahora vamos a continuar con nuestra carta. ¿Me escuchan bien ahí atrás? ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Ahorita nos hizo el favor, hermano Luis, de leer parte del pasaje que vamos a estar enseñando. Si ustedes bien recuerdan, llegamos hasta el versículo 15 del capítulo 2. Déjenme acomodar aquí. ¿Este lado? Sí. Y bueno, como un breve resumen, hermanos, como para traerlos otra vez, ¿no? Porque nos vimos algunas otras cosas y puede ser que podamos estar un poquito desubicados en cuanto a las predicaciones, a las enseñanzas que hemos tenido. El capítulo 2 sigue con la exaltación de Cristo. Recuerden, en el capítulo 1 vimos cómo Cristo era superior, cómo Él es el creador de todas las cosas, en Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Él sustenta también todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Y vimos toda esta serie de cosas que lo que van haciendo es poner en la mente de los hermanos en Colosas que Cristo está al frente, que es en Cristo en quien tenemos que poner la vista, que secundariamente hay enseñanzas, hay doctrinas, hay muchos maestros, pero ninguno de ellos y ninguna enseñanza debe ser superior a Cristo. Yo no sé si me escucho demasiado afuera, pero aquí sí siento que me está... ¿No? Bien. Bueno, entonces, ya en el capítulo 2 empezamos a notar, empezamos a ver del versículo 1 al versículo 10 que Cristo es superior a la filosofía. Y bueno, a principios o en el siglo I, pues toda la cuestión de la sabiduría helenística estaba a flor de piel, ¿no? Más toda la mezcla y sincretismos de la cultura romana, pues había toda una mezcla de cosas, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, no, o sea, sí puede haber argumentos muy audaces y argumentos geniales, pero Cristo es superior, ¿no? Entonces, recuerdan acerca del logos, ¿no? De la razón de las cosas. Y luego en el versículo 11 al versículo 17, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, o le va a enseñar a la iglesia en Colosas, que Cristo es superior al legalismo, a una forma de pensar en la que necesito agregar cosas, ¿no? Para, pues, quizás en algunos casos, para obtener la salvación 100 completo, que eso es falso, pero en otros casos, para completarla en algún sentido, de darte plenitud. ¿Recuerdan aquella palabra griega pleroma? En la que supuestamente haciendo ritos y cosas podías alcanzar la plenitud, comunicándote con seres angelicales. Pero el apóstol Pablo les dice, no, la plenitud es Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces deja esa forma de pensar filosófica en un punto y pone a Cristo encima como la plenitud, donde los creyentes son completos, ¿sí? Después, y predicaciones que vamos a ver posteriormente en este capítulo 2, nos va a enseñar que Cristo es superior al misticismo, ¿sí? Versículos 18 al 19 y versículos del 20 al 23 nos va a enseñar que Cristo es superior al ascetismo. Es decir, el ascetismo es una forma de voy a castigar mi carne, voy a golpearme para merecer, ¿no? Y aunque ustedes digan, bueno, eso es muy de los monjes, ¿no? Muy de nos apartamos allá a la sierra, hacemos nuestros monasterios, nos damos latigazos. No, eso es una forma de pensar que incluso está entre los creyentes, ¿no? Me voy a castigar porque el cuerpo no quieres obedecer, ¿verdad? Cuando son decisiones. ¿Amén? Pero bueno, hoy, hermanos, vamos a terminar con los versículos 16 al 17 de este tema, subtema dentro del capítulo 2,
que es Cristo es superior al legalismo, ¿no? Y bueno, como definición, ¿qué es el legalismo? Ya vimos ampliamente o semi-ampliamente este tema en las enseñanzas pasadas, pero en la Biblia, legalismo se refiere a la práctica de enfocarse en observar leyes, reglas, a veces agregando tradiciones humanas, como medio para obtener algo o para recibir la aceptación o la justificación de Dios. Y el legalismo implica una interpretación rígida de la ley, como lo hacían los fariseos, separada del espíritu de la ley y del contexto. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca del anuncio en la carretera, ¿no? Que decía máxima velocidad a 90 kilómetros por hora? Y decíamos que la regla estaba puesta para salvaguardar la vida. Pero que si estaba lloviendo a cántaros y con viento, y tú decías, es que ahí dice 90 kilómetros por hora. Y eso ya pone en riesgo tu vida, porque con agua en el pavimento y con las flamantes carreteras que tenemos, pues se vuelve peligroso, ¿no? Entonces, el espíritu de la ley es salvaguardar la vida, pero hacerlo de una manera rigurosa pone en peligro tu vida. Pero más allá de eso, una actitud así, el ser tan escrupulosos, el no ver el espíritu de la ley y ser rígidos, podía llevar a las personas a una actitud de superioridad, de superioridad moral y de poner en juicio, o sea, de establecer un juicio hacia otros. Tú no haces esto, yo sí lo hago, yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Entonces, bueno, en definición, eso sería el legalismo. ¿Y qué es lo que crea el legalismo, hermanos? Una falsa moralidad. O es el límite que tiene. ¿No hace que espiritualmente las personas crezcan? Por supuesto que debemos de seguir las reglas, ¿verdad? Decía hermano Luis hace un momento, o seguir las instrucciones de los sugieres, y lo hemos repetido constantemente. ¿Para qué? Por ejemplo, en el parking, para que todos podamos entrar, si alguien tiene que salir, una emergencia pueda salir, no bloqueando la puerta, son reglas, ¿no? Son importantes las reglas, pero cuando nos enfocamos solamente a las reglas, porque aquí somos una congregación muy ordenada, porque no permitimos darnos lujos de violar las reglas que tenemos, podemos llegar a un punto solamente de moralizar las cosas, ¿no? Y la moralidad, hermanos, aunque es bueno ser moralmente santos, por supuesto, es un principio bíblico, pero dejarlo solamente en ese plano es ineficaz para una vida espiritual sana, ¿sí? Porque la moralidad no refrena la carne, ¿sí? No refrena los apetitos de la carne. También crea una ilusión peligrosa, porque crea en los cristianos una falsa seguridad de que todo está bien en mi vida, porque actúo de una forma solamente moral. Pero también los que no son creyentes actúan así. De hecho, y lo hemos comentado en varias ocasiones, conocemos a personas que son muy educadas, que están criados en principios morales conservadores, y no significa que Dios acepta su ofrenda, ¿no? Su servicio, ¿no? Solamente son costumbres, solamente son rituales externos. Y miren, un pastor Gardiner Spring, un pastor norteamericano del siglo XIX, dijo esto acerca de la moralidad, ¿no? que viene propiciada por un legalismo. Dice, un hombre moralista puede mostrar gran preocupación por sus deberes hacia el prójimo, dice, en tanto que desatiende por completo los deberes ante Dios. Dice que son superiores en importancia. Nada sabe acerca de amar y servir a Dios. Dice, de todo lo que hace o deja de hacer, nada es para Dios. Es honrado en todos sus asuntos, excepto para con Dios. A nadie roba, sino a Dios. Con nadie se muestra desagradecido e infiel, sino con Dios. Dice, y hacia ningún otro siente desdén, argumentando reproches, sino a Dios. Un hombre moralista.
Dice, en sus principios no hay cabida a una relación profunda con Dios, y las obras que manifiesta, así como su piedad, tampoco constituyen el fruto de una relación alguna con Él. Pero es moralista, pero no le importa tener relación con Dios. No solo es capaz de desconfiar en las Escrituras, sino que podría pasar toda su vida sin leerlas. No solo puede pasar por alto la autoridad divina, sino toda forma de adoración divina, y puede vivir y morir como si Dios no existiera para él, ni él para Dios. El carácter del joven rico, ¿recuerdan? Allá en Mateo 19. Es un cuadro doloroso y patético de la imperfección de la moralidad externa. A este joven no le faltó honradez ni verdad, no era impuro ni rebelde. ¿Me perdí? Tampoco lo eran los mandamientos que había observado con esmero en su exterior. Aún llegó a decir, todo esto lo he guardado. No vivía una bondad esporádica, sino que llevaba un estilo de vida uniforme y continuo, y había cumplido con todo desde su juventud. Tampoco fue esto. Se mostró dispuesto a conocer todos los deberes que debía cumplir. Fíjense, además preguntándole al maestro, ¿qué más me falta? Wow, ¿no? O sea, todo eso que dices yo ya lo cumplí. Maestro bueno, ¿qué más me falta? ¿No? ¿Qué más quieres, no? Con todo, al llegar el momento de la prueba, este pobre joven se dio cuenta de que con toda su moralidad jactanciosa no podía negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Ven, porque una vida moral, una vida legalista de solamente reglas, leyes, rígida, sin observar el espíritu de la ley, el principio detrás de cada enseñanza, no tiene ninguna fuerza, hermanos. Porque a la hora de seguir a Cristo es, deja todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es que es mucho lo que tengo, ¿no? Entonces, pues, todo esto, hermanos, solamente para realzar el punto de que el legalismo no tiene ningún poder hacia una vida espiritual sana o a una vida piadosa. Puede aparentarlo externamente, ¿sí? Entonces, en progresión, como les decía, desde el versículo 11, en ese tema del legalismo, Pablo va a terminar su argumento en los versículos 15 y 16 y va a concluir esta sección. Acompañen por favor a Colosenses 2, 16 y 17. Dice así: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Me acompañan a orar? Oramos. Amado Dios, te damos gracias porque has sido bondadoso con nosotros en este día, nos has permitido estar aquí, una muestra de que tú sustentas todas las cosas, de que buscas el bien para nosotros, y gracias, Señor, también por aquellos que han determinado en su corazón, a pesar de el clima, de estar, Señor, aquí para adorar juntos tu nombre, pero también para adorarte, Señor, prestando atención a la palabra. Gracias por tu bondad y ayúdanos, Señor, a pesar del calor, a poder poner nuestro corazón, Señor, en el lugar correcto, y nuestra atención y nuestra mente también. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, entramos de lleno al texto. Si se dan cuenta, la primera frase del versículo 16 inicia con un por tanto. Es decir, está conectado
con todo lo que viene diciendo desde el versículo 11 al 15. Permítame. Versículo, sí, del 11 al 15, donde aborda todo ese tema del legalismo, ¿no? No vamos a ir allá por cuestión del tiempo, pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, y si ustedes pasan su mirada por los textos, van a notar que el Señor Jesús, que Dios mismo, a través del Señor Jesús, ha hecho una obra en nosotros, y se dan cuenta, Él nos ha bautizado, ¿sí? Él nos ha levantado juntamente con Él, Él nos ha perdonado, Él nos ha dado la victoria, ¿sí? Hemos sido bautizados en Él, se nos ha perdonado se nos han perdonado los pecados clavando en la cruz, ¿no? En su cuerpo de carne, dice la Escritura, esa acta de decretos que nos acusaba. Y después de esos argumentos, de echar por tierra cualquier cuestión que quisiera validar el yo puedo hacer algo por mi cuenta, teniendo en cuenta su obra en nosotros, es que Él dice, por tanto, es decir, por todo lo anterior, por todo eso valioso que Cristo ha hecho por nosotros, que nosotros no tuvimos que hacer nada, Él puso su mismo cuerpo para que nosotros pudiéramos tener esta posición. Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez. Es decir, de ninguna manera nadie, y ese nadie hace alusión a esos falsos maestros que enseñaban a lo que hemos denominado la herejía colosense, toda esta serie de falsas enseñanzas, que nadie se constituya como juez, también podría traducirse como que nadie os juzgue. La nueva traducción viviente lo traduce como no permitan que nadie los condene. Si ustedes recuerdan el versículo 15, dice que el Señor Jesús derrotó a todos sus enemigos y los exhibió públicamente. Es decir, los soldados romanos, cuando había una victoria, paseaban en un desfile vergonzoso para los que habían sido derrotados. Órale, ¿no? Y toda la gente podía ver a los que fueron derrotados y el júbilo de los que habían salido victoriosos. Todos nuestros enemigos, todos los enemigos del Señor habían desfilado en esa vía como derrotados. Y nosotros habíamos salido victoriosos juntamente con Cristo. Entonces, ¿cómo es que alguien ahora podría venir a condenarnos? Cuando todos esos ya están derrotados. Cuando todos sus argumentos ya están fuera de lugar. No permitan que nadie los condene. Romanos 10:4, hermanos, nos dice porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. En lugar de que la ley ahora fuera un yugo para los gentiles colosenses, a los que estaban siendo, tienes que seguir la ley, tienes que obedecer las fiestas, tienes que obedecer esto, tienes que apegarte a esto, los bautismos. No, Cristo es el fin de la ley, es el espíritu de la ley. Gálatas 5:1 lo explica de esta forma y creo que lo hace muy muy claro. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Es decir, no nos hizo libres para condenación, ¿verdad? Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Dice, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Volver a las prácticas y poner la confianza en prácticas y en reglas y en observaciones de fiestas y de todo ese tipo de cosas, era volver a la esclavitud. Ahora, los gentiles no habían sido esclavos de la ley, pero sí de sus prácticas paganas. Y como lo vamos a desarrollar en un momento, también tenían sus festividades y tenían su forma de adorar a sus deidades, siendo esclavos de eso, siendo esclavos de sus ídolos. Ahora, ¿en qué consistía esta condenación? ¿No? ¿En qué estaban siendo juzgados o qué se les estaba pidiendo que hicieran, de manera que se les estaba acusando de no hacerlo o de hacerlo de tal forma? ¿En qué? Sigue diciendo el versículo. Dice, con respecto a comida o bebida
o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Acompáñame a Romanos 14, por favor, porque aquí en Romanos 14 se desarrolla muy claramente todo esto que el apóstol Pablo está argumentando aquí en Colosenses. Romanos 14. ¿Ya estamos ahí? Dice así la palabra, dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil, y la Biblia lo dice, hermanos, la Biblia lo dice, el que es débil solo come legumbres. Ahí está, ¿no? No, que el hermano dice que comer carne, un asadito, eso no está bien. No, el que come legumbres es débil, ¿no? Bien. Dice, pero el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Es decir, tú puedes disfrutar de los alimentos dando gracias a Dios, pero el punto, hermanos, de Romanos 14 es la conciencia. ¿Sí? Es decir, si lo que tú estás haciendo perjudica a tu hermano, abstente. ¿Sí? Hay espacio. Pero si no está el hermanito que es débil, pues invita a los que no somos débiles, ¿no? A un asadito. Básicamente es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Versículo 4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Si para su propio amo está en pie o cae, o en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Versículo 5, uno juzga que un día es superior a otro, los judíos, ¿no? Hoy es el sábado, es que es el sábado, ¿no? Otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Es decir, hay una libertad en la conciencia para los alimentos, para los días, siempre y cuando no pases por encima de las debilidades de tu hermano. ¿Está claro eso? Bien. Lo más probable, hermanos, es que las prácticas alimenticias a las que hace referencia Colosenses 2, sigue ahí en Romanos, son por un contexto pagano. Es decir, los gentiles no tenían problema en comprar de la carne que era más barata. ¿Recuerdan allá en Corintios? En el mercado la carne que había sido usada para los rituales paganos, pues está más barata, ¿no? Que la sonora, ¿no? Que está más cara que la kosher, ¿no? Entonces ellos no tenían problema en comprar esa carne y comer esa carne y acompañarla con un buen vino. Pero para ciertos hermanos, y más en el contexto judío, no, ¿cómo crees que vas a hacer eso, no? Entonces es que empieza esta controversia. Evitar comida y bebida se refiere a abstenerse de carne y vino y bebidas fuertes, pero vean, en preparación a rituales religiosos. No sé si recuerdan la historia, algo, pero entre las culturas paganas, ellos primero se dan sus atracones y se iban bien servidos y tenían sus rituales y sus experiencias místicas con sus dioses, ¿no? Ya con 2 botellas de Sauvignon encima, pues ya mirabas cosas por todos lados, ¿no? Y recibías mensajes y visiones grandes, ¿no? Pero seguramente, y no lo explica el apóstol Pablo, no da una explicación amplia, pero ellos no tendrían problema en sus ágapes, en sus reuniones, comer de esa carne y beber vino. Pero a otros falsos maestros, eso era algo que les estorbaba y les decía, es que eso está mal, ¿no? Porque la Biblia dice, ¿no? Porque el Antiguo Testamento enseña, porque los profetas dicen. Y seguramente estos falsos maestros tenían un contexto judío, ¿no? Ahorita vamos a desarrollarlo. Ahí en Romanos 14, ¿sigue ahí? Vean, versículo 14 de Romanos 14, dice el apóstol Pablo, dice, yo sé, dice, y estoy convencido en el Señor Jesús,
de que nada es inmundo en sí mismo. Dice, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Versículo 15 dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, dice, ya no andas conforme al amor. Dice, no destruyas con tu comida aquel por quien murió Cristo. ¿Ves el alcance que tiene el no pasar por la conciencia del otro? ¿No? O sea, para Dios es importante. Hermanos, para Dios es importante los aspectos dietéticos. Que para uno puede ser, pues es que ¿qué tiene que ver la comida, no? O sea, ¿qué tiene que ver esto si yo voy a la iglesia y soy un hermano fiel, pero el hermano se ofende con tal cosa? Digamos, ponemos por el ejemplo tan común, que es que alguien vaya a tu casa y tú tengas una botella de vino, ¿no? Para algunos puede ser, ¿no? Y se bañan en silicio y ceniza, ¿no? Bueno, si sabes que ese hermano tiene esa debilidad, pues la guardas, ¿no? La guardas y ya, no pasa nada. ¿Estás siendo hipócrita? No, solamente estás cuidando la conciencia de tu hermano. Bien, estamos bien hasta aquí. Versículo 21 de Romanos 14. Dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Hermanos, ¿por qué estas cosas? Porque en contextos donde habitaban en las ciudades o en las sinagogas o en las reuniones judíos, cristianos y gentiles cristianos, estos siempre eran cuestiones de controversia. Porque para el judío es muy importante la cuestión alimentaria. Aunque el Señor Jesús, ¿no?, a través de las enseñanzas de los apóstoles, les dijo que todo es limpio ahora. Le dijo a Pedro, ¿no? Todo es limpio. Pero bueno, toda una cultura milenaria de cuidado de lo que comes y cómo lo comes y qué cosa, pues es difícil de quitar de buenas a primeras. ¿Me explico? Si no, ahí está el apóstol Pedro, ¿no?, en Antioquía, cuando entraban las carnitas, a los tacos de carnitas ahí con los hermanos de Antioquía, y cuando venían los de Jerusalén, ¿qué? ¿No? ¿De quién es ese taco, no? ¿Qué dije? ¿No? Eso sí es ser hipócrita, ¿no? Eso sí es ser hipócrita. Pero bien, les decía, estos desacuerdos se volvían importantes en esos contextos donde había judíos y gentiles. Entonces, ¿por qué les digo que la cuestión de la dieta es importante para el judío? Han escuchado y todos sabemos, ¿no?, que quizás algunos lo siguen practicando, otros ya no. Cuestiones de salud, el ayuno. Es una cuestión dietética importante para los judíos. Por ejemplo, en Éxodo 34, 28, hermanos, esto es para poner un contexto de por qué esa controversia y por qué ese énfasis en que los gentiles vinieran a esto que yo practico, ¿ok? Éxodo 34, 28. Moisés dice, y Moisés estuvo allí con el Señor, es decir, en Sinaí, 40 días y 40 noches. Dice, no comió pan ni bebió agua. Es decir, estaba en ayuno. Se escribió en las tablas, dice, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. En Jueces 20:26 dice, todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron, dice, y permanecieron allí delante del Señor, dice, y ayunaron ese día hasta la noche, dice, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Jeremías 33:6 dice, ve pues y lee en el rollo que has escrito, dice, al dictado mío, dice, las palabras del Señor a oídos del pueblo en la casa del Señor, un día de ayuno. Dice, y también las leerás a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Daniel 9:3, Daniel, piadoso, dice, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, en cilicio y ceniza. Versículo 10 de Daniel, capítulo 10, versículo 2, dice, en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas, no comí
manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Estaba en una, vean, pero vean a dónde va esto. Y cierro con el versículo 12, de ahí de Daniel 10. Entonces me dijo, es decir, Dios le respondió a sus oraciones. Vean, versículo 9, Dios responde a sus oraciones y le dice a Daniel, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón, ahí está la clave, hermano, ¿no? Te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras a causa de tus palabras he venido. Entonces, hermanos, esta cuestión dietética del ayuno tiene que ver con una devoción del corazón de los hombres hacia Dios. No una cuestión de ascetismo, de castigarme, sino tiene que ver con un aspecto de adoración hacia Dios. Y en el caso de Daniel, un corazón correcto, no esperó hasta la semana, al día 12 de la semana, ¿verdad? De 3 semanas, ¿no? La semana tiene 7 días. El calor puede afectar de repente. Dios escuchó su oración desde el primer día, pero su actitud en el corazón, ¿sí?, de humillación, y contemplaba esta parte del ayuno, ¿no? Es decir, el ayuno tiene que ver con adoración a Dios, y como se ha dicho en muchas ocasiones, no tiene que ver con torcerle la mano a Dios para obtener algo de Dios. Si ayuno una semana, va a ser un Yaris, pero si son 15 días, va a ser un Camry, ¿no? Pero si son 40 días, va a ser una Tacoma, ¿no? No, tiene que ver con un aspecto de adoración, y Dios ve eso en el corazón. Más allá de si pasaste hombro o no, seguramente Moisés 40 días y 40 noches, bueno, eso es milagroso, ¿no? Porque 40 días sin tomar agua, pues creo que los cuántos días mueres, 3 días, bueno, empiezas ya, ¿no? Entonces, decía, en cuanto a esta práctica, la intención, hermanos, debe ser un acto de adoración. Y yo estaba meditando en esto porque quizás deberíamos de poner atención en las cosas que hacemos, que a veces nos castigamos o nos obligamos. ¿Sí me explico? Y si yo me obligo a estar en la reunión todos los domingos, a estar desde la escuela bíblica, a estar a las 7:30 los miércoles, entonces voy a estar bien. Pero ¿ven la distinción? Quizás algunos no pueden estar porque están trabajando, pero su intención en el corazón es, quisiera estar ahí y no puedo, ¿verdad? O quisiera estar a la hora. Siempre la hora, hermanos, nadie se sienta aludido, ¿eh? Siempre es recurrente el llegar temprano, ¿verdad? Es ya, de los predicadores es un buen gancho. Entonces, no ver las cosas que hacemos para el Señor desde un aspecto ritualista pierde el sentido. El Señor dice, no, lo estás haciendo para complacerte a ti, pensando que porque tú te complaces castigándote, yo me voy a complacer. No. Y eso pasó en Isaías 58. Acompáñame ahí, Isaías 58. Si lo puede leer si usted tiene la Nueva Traducción Viviente. Isaías 58 dice, bueno, les doy 3 segundos. Dice así: grita con la voz de un toque de trompeta. Dice, grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Dice, vean cómo dice, sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Dicen esto, ¿no? Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó.
es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Se inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿Y a eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta clase de ayuno quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar, denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Es bastante claro, ¿no? La Nueva Traducción Viviente en cuanto a haciendo cosas legalistas, le quiero torcer la mano a Dios. Ahora, no olvidemos que esa cuestión del ayuno era importante como un acto de adoración, pero es lo que yo le estoy ofreciendo a Dios, no es lo que yo estoy buscando de Dios, ¿no? Y bueno, el tema no es el ayuno, pero tiene que ver, ¿no? Quizás más adelante podamos abordarlo, pero el Señor Jesús en Mateo 15 también abordó este asunto, hablando acerca de los que decían, hablándole a los escribas y fariseos, porque recuerden que ellos acusaban a los discípulos de que no se lavaban las manos, ¿no? Pero ellos les dijo los fariseos les dijeron que los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos, no lavándose las manos. Y Jesús les contestó, dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición, ¿no? Cuando ellos le decían, la escritura dice que honres a tu padre y a tu madre, pero los fariseos inventaron una ley que decía, si tú ofreces a Dios todos tus bienes, estás exento de ese mandamiento. ¡Wow!, ¿no? ¿Y eso no es quebrantar la ley? ¿No es más grave eso que no lavarse las manos? Por supuesto, pero no solamente lo deja ahí. Jesús le dice en el versículo 10 de Mateo 15, dice, llamando junto hacia la multitud les dijo, dice, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces no es la cuestión de la dieta en sí o de los alimentos o del ayuno, sino el corazón, la actitud con la que se hacen las cosas. No sé qué me dejaste aquí, José Luis, pero se anda borrando de la... Ya regresó. Bien. ¿En qué me quedé? Mateo 15, ¿verdad? Bien. Entonces, volviendo a Colosenses, las restricciones que trataban de imponerles a los hermanos en Colosas, en cuanto por ejemplo a las bebidas, no había tantas restricciones, ¿no? Se fijan que se enfoca más a la comida, pero había casos especiales en cuanto a los sacerdotes y en cuanto a los nazareos. No debían de pasar navaja y jamás tocar una gota de alcohol, ¿no? Ahora, esto es, hermanos, lo que este grupo de falsos maestros trataban de imponer a los hermanos en Colosas. Cuestiones dietéticas, ¿sí? Y ahorita, como vamos a ver, días de fiesta, ¿no? Sigue diciendo el texto, dice, en cuanto a los días, en cuanto a las fechas, días festivos, lunas nuevas y el sábado, básicamente, ¿no? Es lo que habla. Es curioso y es interesante que estos tres términos, cuando aparecen en el Antiguo Testamento, aparecen juntos en el Antiguo Testamento, y cuando aparecen juntos, cuando habla acerca de, déjenme ir ahí otra vez a Colosenses. Entonces, un segundo porque se me movió aquí el asunto. Mientras puede echarse aire.
Listo. Dice versículo 16, la segunda parte, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. No, les decía, cuando esos tres términos aparecen juntos en pasajes del Antiguo Testamento, textos como en 1 Crónicas 23:31, 2 Crónicas 2:4, textos donde aparecen juntos, no tiene que ver tanto con la fecha, sino con la preparación previa a la fiesta. Es decir, por ejemplo, Ezequiel 45:17. Segundo Crónicas 31:3 dice, también designó sus propios bienes, de sus propios bienes la porción, escuche, la porción del rey para los holocaustos, es decir, para los holocaustos de la mañana y de la tarde y los holocaustos de los días de reposo, lunas nuevas y fiestas señaladas. Ahora, ¿qué con esto, no? ¿Qué con esto? Que no se refiere el apóstol Pablo tanto a que los judíos o que este grupo de maestros les estaban imponiendo un calendario judío, porque el mismo apóstol Pablo fue a Jerusalén a observar las fiestas. Entonces, ¿cómo me dices, apóstol Pablo, que no debo de aceptar un calendario judío cuando tú mismo, bueno, él era judío, pero tú mismo observaste las fiestas, Pentecostés, la Pascua, él mismo regresó a Jerusalén varias veces a observar estas fiestas? Bueno, por eso les decía que cuando esos tres términos aparecen juntos, tiene que ver con el hecho de la preparación previa a la fiesta. Ahora, ¿cómo conecta esto con el pensamiento gentil? Que en los cultos paganos, en ciertas fechas astrológicas, hacían preparativos, incienso, cosas así, cosas raras, sacrificios y cosas, para el día que llegara la fiesta. Entonces, en la mente de los gentiles es, ¿me estás diciendo que tengo que hacer otra vez lo que ya hacía antes a mis antiguos dioses? ¿Sí me explico? Es decir, imponer estas fiestas era imponer la preparación previa para festejarlas, los rituales previos, los holocaustos que se presentaban, las ofrendas que se presentaban antes de la luna nueva, que es el inicio del mes, ¿sí? Antes del Shabbat. Y que en la mente de estos gentiles, en su mente, cuando ellos recordaran que ellos mismos hacían ese tipo de rituales para celebrar las fiestas a sus dioses, es decir, bueno, entonces ¿de qué se trata, no? Entonces es lo mismo. Por eso dice el apóstol Pablo, no dejen que los condenen por eso. No necesitan hacer eso. Ahora, si algún gentil cristiano quiere festejar o observar la Pascua, ¿tiene libertad o no? Si no quiere hacer nada el sábado, siempre y cuando en su trabajo le permitan faltar el sábado, ¿verdad? Porque si dices a tu jefe, yo festejo el Shabbat, pues te van a dar tu liquidación, ¿no? Te van a finiquitar. Entonces, ellos debían de abstenerse de dejarse condenar o ser juzgados por esos falsos maestros y no someterse a esos rituales nuevamente. ¿Sí? Creo que me expandí un poco, pero para poder no nada más quedarnos en el punto de, sí, no debemos celebrar el calendario judío. Hermano, yo creo que la falla de esta subcultura judía mesiánica, yo noto algo bueno, que es estudiar las raíces hebreas es importante. La salvación viene de los judíos, ¿no? El Señor Jesús era judío y es importante conocer la historia, el porqué de las cosas, ¿no? Pero entonces ahora nos vamos a poner esta cosa que ni siquiera es parte de la religión judía en sí, ¿no? Y que ahora vamos a traer los rolitos y vamos a comer pan sin levadura y hierbas amargas y creo que ese es el gran error. No estamos sujetos a eso.
Es una especie de legalismo, ¿no? Un legalismo combinado con estudios profundos. Es peligroso porque llama la atención. Y ya cuando estás ahí, pero tienes que hacer esto. Pero ¿por qué? Mira, la fiesta dice ta, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es cuidar a los hermanos de eso, de que no caigan en esos juicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una libertad. Por todo lo que hizo Cristo en los versículos anteriores que ya leímos, que ya estudiamos, somos libres. Sí, porque Él nos perdonó, Él nos justificó, fuimos resucitados y estamos esperando solamente su venida. No tenemos por qué someternos a ese tipo de preceptos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿estamos bien? Bien. Solo como algunas observaciones, hermanos, en cuanto a esto y aplicaciones. Los humanos, los hombres y mujeres como nosotros, somos expertos en generar sistemas legalistas. En casa los hacemos. Y le decimos a nuestros hijos, tienes que portarte así, 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 porque a Dios no le agrada. Entonces ponemos a Dios en un punto de un hombre malo que está enojado por las cosas que hacemos mal, sin ir al espíritu del mandamiento. ¿Sí me explico? Pero es más fácil para los papás imponer las reglas, poner a un Dios villano, sí, porque pues la gente se somete rápidamente a eso, ¿no? Los hijos, hasta que llegan a una determinada edad, donde dice, sácate a bañar, ¿no? Con eso. Yo ya no me voy a someter a eso. Pero si el hijo, ¿no? La persona entiende el por qué. Yo hablaba con Liam hace unos 2 días, creo, ayer, porque él está leyendo un libro, y en el libro creo que hablaba acerca de un chiste acerca de Dios, algo así, ¿no? Más o menos. Y yo le decía, hey, espera. Digo, es que hay que tener cuidado. No se hacen chistes acerca de Dios. Bueno, es que, principio, no se hacen chistes del nombre de Dios, ni acerca de Dios, por más ingenioso y chistoso que pueda ser. ¿Y por qué? Porque Dios es santo, porque es la persona más grande en el universo, ¿no? Y porque Él, si los judíos olvidaron su nombre, para no decirlo en vano, o sea, imagínense nosotros, ramas injertadas, ¿con qué libertad podemos andar haciendo chistes del nombre de Dios? Aunque sean sanos. Es una forma de pensar, ¿no? Mía, ¿no? Usted puede tener la suya y tenga un repertorio de chistes de Jesús. Espero que no lo haga. Pero ¿qué pasa si contamos un chiste de Mahoma? Te explota una mochila, ¿no? En algún momento. Porque son muy celosos. Entonces, sí, debemos ser celosos del nombre de Dios, pero dar un soporte a eso, el por qué es importante. No como una forma de, no lo hagas, eso está mal. Y te va a caer la maldición, ¿no? No, es que Dios es importante. Es una persona, ¿no? Dios es personal, la persona más importante en el universo. Nadie en su sano juicio haría chistes de su mamá, espero. ¿Por qué lo vamos a hacer de Dios, no? Pero bueno, es una forma de decirles que yo pudiera caer en un legalismo de prohibir cosas sin explicar la razón de por qué no hacerlas. Somos expertos en eso, ¿no? En poner reglas en el corazón de nuestros hijos, y en eso soy culpable, sin ir al corazón y conocer la razón del comportamiento. ¿Sí? Es muy fácil imponer cosas, paz, y esas cosas son una bomba de tiempo, nada más. Sin ir, sentarte y explicar las razones profundas, ¿verdad? Como los fariseos. Entonces, ¿estamos bien? Versículo 17, hermanos. Versículo 17. Dice que estas cosas, ¿no? Dice cosas. Dice que solo son sombra. ¿A qué cosa se refiere? A la comida, bebida y lo que dijo anteriormente, ¿no? Dice que esas cosas
son solo sombra de lo que ha de venir, dice, pero el cuerpo pertenece a Cristo, ¿no? Y el apóstol Pablo sigue en esto, criticando, ¿no? Y poniendo de manifiesto que esos costumbres, que esos reglamentos, que esas prácticas alimentarias, que esas fiestas son insignificantes comparándolas con la obra cumplida de Dios en Cristo. Si tú lo practicas para ganar el favor de Dios, eso es insignificante. No vas a ganar nada comparado con la obra de Dios, ¿sí? Comparado con lo que Dios hizo, ¿no? Y bueno, va a explicarnos el por qué está diciendo esto, ¿no? Cosas que solo son sombras de lo que ha de venir. Esta palabra sombra de la que habla ahí es la palabra griega esquía. Y es una palabra muy interesante porque estuvo ya en la boca y en la mente de Platón en ese tiempo, ¿sí? A lo que le llamaba sombra, Platón en su forma de concluir, en su cosmovisión acerca de las cosas. De hecho hay un libro que se llama El mundo de las ideas, quizás algunos lo hayan leído. Si no lo han leído, pues no se preocupen, ¿verdad? Él decía que el mundo de las ideas, en el mundo de las ideas estaba la perfección, es decir, que el mundo de las ideas era la realidad de las cosas, pero que el mundo sensible o el mundo físico era imperfecto, o sea que eso era solo un reflejo de esto, ¿sí? Que el mundo físico era sombra de la realidad que era el mundo de las ideas. O sea, Platón andaba ahí como que casi ¿no? Tuvo un destello, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice que esas tradiciones, que esos holocaustos, esas prácticas, esos rituales, las dietas, el seguir las leyes, el seguir las fiestas, el observar el sábado, todas las fiestas que tienen que ver con la fiesta de los tabernáculos y todas las fiestas que ustedes saben, ¿no? Dice que esas son solo sombra. Es decir, no son la realidad, pero son sombra de qué? Dice que son solo sombra de lo que ha de venir, ¿sí? De lo venidero. Y esa palabra son solo de lo que ha de venir o de lo venidero es una sola palabra en el griego, que es la palabra melontón, que significa las cosas que han de venir. Ahora, si yo reflexiono en el texto y veo que dice que esas prácticas son sombra de lo que ha de venir, pienso que lo que está diciendo lo está hablando en futuro, o sea, lo que ha de venir. Pero si nosotros pensamos más ampliamente en el contexto general de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la muerte, resurrección y ascensión de Cristo son las cosas que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, el tabernáculo y todos los sacrificios eran sombra y figura ¿de qué cosa? De lo que ha de venir. Bueno, resulta que esta palabra, melontón, aunque en la traducción se entienda como que algo que va a suceder, la palabra está en presente. El verbo está en presente, ¿no? Es decir, las cosas ya están aquí. Es decir, Cristo ya vino, murió, resucitó y ascendió. Esas son las cosas que habían de venir, pero debemos entenderlas en el contexto de cuando las estaban esperando, de cuando se estaban practicando. Practico el sacrificio, es la sombra de lo que va a pasar, pero vean qué necio, hermanos, es abrazarnos de las sombras, ¿no? Es como las señales, ¿no? Que hemos dicho muchas veces. La señal indica que allá está el pueblo, y llegas a una señal que dice gira a la izquierda, ¿no? Pueblo a 80 kilómetros, y te abrazas de la señal. ¿Ya llegaste? Llegaste a la señal. La señal te indica. La sombra es el reflejo ahí medio nebuloso. Perdón que mencione a Platón, no estoy de acuerdo con Platón, pero es interesante lo que decía. Él tenía una metáfora de la caverna, se llama, donde decía que había prisioneros dentro de una caverna y que viendo hacia la boca de la caverna, allá al fondo se miraban figuras, ¿no? Mira, parece un edificio, parece un carro, mira, parece una persona. Mira, sí es una persona. Cuando uno de los prisioneros era liberado y salía,
¿qué cree que pasaba? ¿Se daba cuenta de la realidad? ¿No? Bueno, sigue diciendo el texto que la realidad es Cristo. La realidad es Cristo. Entonces, cuando somos sacados de la antigua manera de vivir y somos traídos a una nueva vida, ahora podemos ver la realidad de que Cristo es el cuerpo de Cristo. Cristo, Él mismo, refleja esa sombra de aquellas cosas que lo anunciaban. Por eso les decía, qué necio es, o sea, desde el punto de vista del sentido común, qué necio es abrazarse de las sombras y confiar en las sombras. Por eso les digo que la falla del sistema judío mesiánico es abrazarse de las sombras, es confiar en las sombras cuando ya tienes la realidad que es Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Les está diciendo, olvídense de eso. No dejen que nadie los esté molestando con eso. Ya no necesitan eso. Tienen libertad. Pueden abrazarse de Cristo, que es quien refleja esas cosas. Y las podemos estudiar y podemos entenderlas y podemos decir, wow, desde hace 2000 años ya se miraba el sacrificio de Cristo. Ya decía dónde y cuándo, ¿no? Iba a morir y cómo iba a ser todo. Pero abrazarnos de eso es lo que el apóstol Pablo está combatiendo. No poner la confianza en eso que se llama legalismo. Es lo mismo. Poner la confianza en cosas externas es como querer agarrar las sombras, ¿sí? Para confiar en Dios. Cuando podemos sostenernos de su mano, ¿no? Entonces, la realidad es Cristo. La Biblia de Jerusalén latinoamericana traduce este texto así, dice, todo esto es sombra de lo venidero, dice, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Y esto podríamos entenderlo como Cristo mismo o como la iglesia, ¿sí? Podríamos entenderlo de las dos formas, pero la realidad es su obra, ¿no? Y que somos, aunque fuera la iglesia es injertada en Cristo, por eso forma parte del cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, ¿no? Entonces, el cuerpo, hermanos, produce las sombras proyectadas en el ceremonial de la ley. ¿Sí? Hebreos 1:10 lo explica perfectamente, sin tener que ir más allá. Hebreos 10:1 dice así, dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, dice, y no la forma misma de las cosas. Es decir, la ley eran esas figuras que se miraban allá, ¿verdad? Dice, pero esas formas no era la cosa, solo era sombra. Luego dice, nuevamente dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Confiar en las sombras, confiar en el legalismo, confiar en las leyes, en los rituales, no hace perfecto a nadie. Confiar en Cristo, someterse a su señorío, nos hace parecernos a Él cada día. Eso nos hace perfectos. Amén. Entonces, ya para finalizar, el legalismo, hermanos, es la religión de los logros humanos. El legalismo argumenta que la espiritualidad, es decir, una vida piadosa, no se basa solo en Cristo, sino también en las obras. La medida de la espiritualidad se conforma entonces a las normas hechas por el hombre. Eso es lo que argumenta el legalismo. Los creyentes, como nosotros, como usted, quien está a su lado, y hágale así, ¿no? Sin embargo, están completos en Cristo, el cual ha provisto completa salvación, perdón y victoria. Ya no hace falta sostenerse de nada más. No deben sacrificar su libertad en Cristo para someterse a reglas humanas. ¿Ok? Y quiero terminar con una cita de Hendrickson.
Él decía que Cristo es la auténtica realidad de las sombras proyectadas en el antiguo pacto. Dice, volver a la ley supondría cambiar la realidad por las sombras. Y él dice así, dice, ¿por qué tener como indispensable el someterse a preceptos sobre comida cuando aquel que fue anunciado por el maná de Israel se nos ofrece el mismo como el pan de vida? Juan 6, 35, 48, ¿no? Habla acerca del pan de vida. Dice, ¿cómo puede considerarse la Pascua? Éxodo 12. Dice, como una observancia necesaria para la perfección espiritual, si nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, 7. Y por último, ¿qué justificación habría para imponer a los que se convierten del mundo gentil la observancia del sábado judío, cuando aquel que trae descanso eterno exhorta a todos a que vayan a él? Quienes estén cansados y cargados, ¿no? Venid a mí. Entonces, hermanos, en Cristo estamos completos. Tenemos todo lo que necesitamos. Él es nuestro maná, Él es nuestra Pascua, ¿sí? Él es nuestro descanso. No debemos de confiar ni dejarnos condenar por reglas o cosas, entendiendo que es importante instrucción. Amén, pero no confiar en eso. ¿Sí? Entonces, ¿estamos bien todos? ¿Oramos? ¿Nos despedimos?